Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la asignatura Investigación Operativa 1. Hoy nos reunimos nuevamente, todos alegres, porque vamos a rendir una prueba en un tiempito más, pero no podemos dejar de aprovechar el tiempo, ¿sí? Porque fíjense, a cuenta tenemos exactamente 6 clases más por delante, imagínense, y tenemos que ver mucha temática todavía. Y esa temática que falta es justamente la que vamos a estudiar a partir de hoy hasta finalizar el semestre. Espero tener un poco de tiempo. Hay un capítulo más que se denomina programación dinámica, pero casi en todos los semestres es muy desmedida desmedido el querer alcanzar ese objetivo, y hay necesidad de explicarles pues adecuadamente, ¿no?, todos estos modelos, ¿sí?, referidos a los problemas que vamos a estudiar a partir de ahora en adelante. Espero que me estés recibiendo adecuadamente con la señal, ¿verdad? Por lo menos el audio debe estar llegando adecuadamente. Bien, hay un segundo libro, que es este de acá, Teoría de redes, de mi autoría también, y que está a la venta en la librería donde he adquirido el primer texto. Esto cuesta un poquito más porque es un poquito más tiene más hojas. Nos ha estado vendiendo en 40 bolivianos este libro, y esto lo vamos a terminar de estudiar a partir de ahora hasta la finalización del semestre. Bien, entonces vamos a empezar poco a poco. No necesito utilizar el pizarrón, sino ir explicándoles a través de la lectura y la presentación que voy a hacer a continuación. Estamos estudiando teoría de redes, y cuando hablamos de redes, es que evidentemente una red es lo que puede ser una red de flujo, toda red, ¿no? Y cada red tiene nodos, y estos nodos están unidos por flechas o arcos, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Pero aquí la solución, y como les dije, había una parte que quedó pendiente en el estudio de la programación lineal, es estudiar el modelo de programación lineal entera. Pero todos los problemas que vamos a estudiar a continuación, los resultados tienen que ser números enteros, ¿sí?, bajo la condición que los datos de ingreso también sean números enteros. Entonces, la aplicación de los problemas a redes, sí, ha sido analizada desde el siglo XVI, XVII. Vamos a trabajar nosotros en el resto, sí, de los modelos que veamos hasta final del semestre. Vamos a estudiar, sí, vamos a interpretar los problemas en un grafo. ¿Y qué es un grafo? Es un conjunto, sí, de nodos unidos por arcos o flechas. Así de manera general. Ahora, estos elementos de un grafo los grafos sirven para resolver una serie de problemas que los vamos a empezar a estudiar desde el punto de vista de la programación lineal. En otras palabras, la teoría de redes, ¿sí?, es un conjunto de teorías de programación lineal para casos particulares, así de simple. Entonces, estos programas lineales actualmente tienen una propia metodología de solución, y no siempre utilizando programación lineal, porque su aplicación demanda mucho tiempo de computador, se hace muy complejo, muy pesado, y muchas veces no se puede resolver. Sin embargo, ¿sí?, cada uno de los problemas que estamos viendo ahí mostrados acá, casi todos ellos tienen una presentación de programa como programa lineal, y se puede resolver, por supuesto que se puede resolver utilizando la programación lineal, si es la base de lo que estamos indicando, pero son tan especiales estos programas que muchos científicos y matemáticos del mundo han planteado soluciones para
para obtener los óptimos. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes días, ¿no? ¿Qué problemas vamos a resolver? Inicialmente, este problema del agente viajero, que es la temática del día de hoy. Vamos a resolver el problema de asignación que ha sido estudiado, ¿sí?, por Harold Kuhn y planteado por dos matemáticos húngaros, ¿sí? Uno de ellos es Evergari y el otro es en ese momento se ha producido una laguna en la memoria por las múltiples variables que estoy viendo. El uno es Evergari y el otro es un famoso matemático húngaro, ¿no? Por eso el nombre de método húngaro que vamos a utilizar en la asignación. El problema de transporte es efecto de un premio. Un momentito, por favor, un momentito voy a... Muy bien. Entonces, este problema de transporte, del que les había estado hablando, es efecto de un premio Nobel de 1939. Es el ruso Kantarovich y el holandés Koopmans, ambos matemáticos. Ellos lograron dar solución al problema de transporte, ¿sí? Utilizando la metodología que vamos a estudiar en la clase. Este problema de transporte es de mucha importancia porque es el que más se utiliza, ¿sí?, en ese tipo de problemas, sobre todo en el comercio internacional. El problema de flujo máximo resuelve una serie de problemas, ¿sí?, que se traslucen en la cantidad máxima que puede transportarse a través de una red. Entonces, si nos imaginamos una red de tuberías, de gasoductos que tiene yacimientos, ¿sí?, podemos determinar de dónde a dónde y por dónde pueden ir los flujos y además podemos determinar cuál será la capacidad máxima de transporte del fluido. Puede ser gas, pueden ser hidrocarburos líquidos, etcétera, ¿no? El problema de flujo de costo mínimo es muy similar al anterior, solamente que aquí se agrega el valor del costo, es decir, aparte de determinar la cantidad máxima que puede fluir por una red de tuberías, también podemos determinar cuál podría ser el conjunto, ¿sí?, de operaciones de los tubos que signifiquen costo mínimo. Fíjense, tanto para ingeniería eléctrica como para ingeniería petrolera, ingeniería química, ingeniería hidráulica, la utilización de estos dos modelos son de mucha importancia. El problema de la ruta corta, entonces es muy probable que tenga algo que ver con el problema del agente viajero. Sin embargo, es mucho más interesante porque vamos a utilizar un algoritmo que nos va a permitir determinar cuál podría ser la ruta más corta para que un individuo se traslade desde un punto A hasta un punto B, sí, por supuesto, y todos los tramos de las múltiples trayectorias se indican a través de un grafo. Y el problema del árbol de expansión mínima, que es un modelo que sirve evidentemente para poder realizar expansión de redes. Entonces, para nosotros como ingenieros de sistemas, nos importa muchísimo porque tenemos que hacer expansión de redes, de cableados, etcétera, para ver por dónde es más conveniente, por dónde es lo óptimo para poder trabajar. O sea, un momento voy a dejar de compartir para eliminar ese cuadro. Vuelvo a compartir ahora, el mismo. Y vamos a continuar. Entonces, fíjense, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modelos que tenemos que estudiar en el lapso de las clases que surgen a partir de la siguiente semana y tenemos que hacer lo posible. Por eso les decía, ojalá que podamos estudiar programación dinámica. Programación dinámica se refiere al último tema que dio como conferencia uno de los ingenieros en el Wenibar, sí, en el grupo 2, ¿no? De todos modos, en el grupo A, perdón. De todos modos, vamos a hacer los esfuerzos para poder llegar hasta programación dinámica, pero yo necesito que ustedes, ¿sí?,
tengan mayor dominio, mejor dominio de estas temáticas porque son de uso necesario en el campo de la ingeniería. Y aquí lo que les acabo de comentar están sus definiciones, ¿no? Por ejemplo, el problema de flujo máximo permite optimizar la cantidad de productos que pueden pasar por una red, donde las restricciones son las capacidades máximas que permiten transportar de un nodo a otro. De una u otra manera, ¿sí? O sea, todos los conceptos de estos problemas que vamos a resolver aplicando modelos especiales de programación lineal para poder, son modelos especiales. El planteamiento es a través de un problema de programación lineal, pero su resolución no es a través del simplex, sino de otros métodos de solución que son mucho más eficaces, ¿no? Ese es el término, son mucho más eficaces en su resolución. Vamos a empezar con el problema del agente viajero, ¿sí? Muy bien. Entonces, este problema del agente viajero ha sido analizado desde tiempos inmemoriales, ¿cierto? O sea, todos los matemáticos de la Grecia antigua, etcétera, se han preocupado, ¿sí? Por lo menos de analizar y de plantear este problema del agente viajero. Pero en el siglo XVIII, sí, Hamilton es uno de los más antiguos, se permitieron ya analizar, al igual que Euler. Entonces ahora vamos a ver en qué consisten. Son dos métodos diferentes para transitar por una red de caminos, llamemos así, y poder trasladarnos de un punto al otro, pero bajo ciertas condiciones. Una de ellas es de que los viajeros solamente pueden hacer una pasada por un tramo, nada más, pero pueden tocar dos veces al mismo vértice. En el siguiente caso, es el que pueden tocar solamente una vez el vértice, pero pueden recorrer dos hasta más veces los tramos. Entonces, han sido analizados por matemáticos. Aquí les estoy mostrando a Leonhard Euler, que es un ruso, ¿sí? Que en 1733 ya presentó un teorema analizando los puentes de Kaliningrado. Y estos son los puentes de Kaliningrado. Miren, aquí hay una isla, esto es el territorio, y lo que tenemos que hacer es pasar por estos puentes. Y aquí hay 7 puentes. Entonces la pregunta es, un viajero, ¿sí? Que puede pasar por los 7 puentes sin retornar al mismo, es decir, pasando una sola vez. Entonces la pregunta que se hizo Euler, sí, y su representación más simple de los 7 puentes se presenta de esta manera. Los puentes se representan en los arcos y estos son los únicos lugares donde puede haber intersección. Ahí está. Entonces la pregunta que se hizo Euler es el nombre, fue considerar que si era factible atravesar los 7 puentes en un solo recorrido. Es decir, venir por acá, entrar por acá, venir por acá, entrar, pero fíjense, ya no se puede. Entonces, hay alguna circunstancia que indica lo siguiente. Ya les dije de que Euler fue el que propuso el primer teorema que decía que cuando el número de nodos es impar, no existe una solución para este problema del viajero. Es decir, realizar un recorrido solamente pasando una vez cada uno de los puentes, ¿no? Entonces, aquí está el teorema y lo estoy marcando con negrillas. Dice así: si el número de vértices no es par, se refiere a los nodos, entonces no existe solución. Es decir, que partiendo de un vértice, de acá por decir, se recorran todos los arcos del grafo por una sola vez. Entonces, solamente existe solución si el número de vértices es par. En este caso, el número de vértices es par. Por lo tanto, va a haber solución si una persona sale de este punto, hace el recorrido por los nodos, fíjense, hace los recorridos por los nodos, viene acá, una sola vez. El recorrido una sola vez. Voy a reiterar, sale de acá, viene acá, pasa acá, de acá viene este otro lado, viene acá y vuelve allá. Una sola vez al recorrido. Entonces, si es que hay solución, solo y cuando el número de vértices es par, como habrán visto. Bien, seguimos. Pero es una forma de presentación.
Y veamos algunas aplicaciones. Veamos esta aplicación, dice. Vamos a ver acá. Ya. Una compañía de distribución de productos farmacéuticos tiene instalada la fábrica en la ciudad de La Paz, que está aquí, en uno de los nodos, y debe establecer una ruta para su equipo de especialistas en marketing de los productos de tal manera que vuelva a la ciudad de origen sin repetir tramos. Entonces, veamos cómo podemos plantear ese problema inicialmente, ¿sí? En primer lugar, ¿cuántos nodos existen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, desde el punto de vista de la problemática de Euler, sí que nos indica que puede pasar solamente una vez por cada nodo, nada más. No, una sola vez por cada tramo, dice, ¿no? Y puede llegar varias veces al mismo nodo, no hay problema, pero tiene que hacer un recorrido por el mismo tramo. Entonces, se encuentra un ciclo eurariano que partiendo de La Paz, dice, recorriendo todos los arcos, llega al mismo vértice. Tiene que empezar en La Paz y tiene que recorrer todos los tramos para llegar a La Paz. Ese recorrido va a ser el siguiente, para que se den cuenta. La Paz, Trinidad, Trinidad, Santa Cruz, Santa Cruz, Sucre, Sucre, Oruro, Oruro, nuevamente Santa Cruz, Cochabamba, Cochabamba, Oruro y Oruro, La Paz. Ha hecho el recorrido de todos los tramos, ¿cierto? Y ha tocado más de una vez los vértices. Si el concepto es ese, entonces estamos bajo un modelo euleriano que indica que si solamente hay una solución para un solo recorrido por todos los tramos, cuando el número de vértices es par. En este caso son 2, 4, 6. Si ocurre eso, entonces va a dar la vuelta y va a llegar el agente viajero o el vendedor nuevamente a La Paz, habiendo recorrido, ¿sí?, todos los tramos. La Paz, Trinidad, Trinidad, Santa Cruz, Sucre, Sucre, Oruro, Oruro nuevamente Santa Cruz, Cochabamba, Cochabamba, Oruro y Oruro, La Paz. Se han recorrido todos los tramos, ¿no? Como consecuencia es un grafo euleriano por sus características de existencia de un número par de vértices. Muy bien. Veamos otro ejemplito. Ejemplo de aplicación 2, dice. A continuación se muestra un grafo cuyos vértices representan las ciudades del área de venta que debe recorrer el empleado de una empresa para repartir su producto. Empezando en A, tiene que volver el señor a A, pero tiene que recorrer todos los tramos, ¿no? Los arcos representan los caminos interurbanos que existen entre las ciudades. Determine la secuencia a partir del vértice A que debe seguir el empleado de forma que recorra todos los arcos y llegar al mismo nodo de partida sin repetir caminos. En otras palabras, si ustedes se han dado cuenta, aquí está la definición de lo que queremos, ¿no? De lo que hemos estado planteando. A partir del vértice A, dice, para que sea un grafo euleriano, debe seguir el empleado de forma que recorra todos los arcos y llegar al mismo nodo de partida sin repetir tramos. Entonces, en este momento, quiero que ustedes saquen una hoja de papel y me indiquen, y voy a premiar, por supuesto, a las personas que me indiquen cuál va a ser el recorrido que va a hacer ese vendedor, de tal manera que partiendo del punto A vuelva al punto A nuevamente, pero tenga que recorrer todos los tramos tiene que recorrer. Muy bien, entonces adelante, por favor. Estoy a la primera persona que dé una respuesta correcta, entonces le vamos a premiar. Estamos con investigación operativa 1 y vamos a ver a quién premiamos. Muy bien, adelante, por favor, ahí tienen el grafo. Tienen el grafo e indiquen cuál va a ser el recorrido que tiene que hacer un vendedor que sale de A, tiene que volver a A también, pero tiene que recorrer todos los tramos. Entonces, voy a subir un poquitito más. Ahí está. Aquí está. Dice, determine la secuencia a partir del vértice A que debe seguir el empleado de forma que recorra todos los arcos y llegue al mismo nodo de partida. Si alguien ya tiene la respuesta, me avisa, por favor. Tiene validez. Estoy viendo con todas las personas que están asistiendo a la clase de hoy, que es 14 de, estamos a la mitad del mes, 14 de
Esto ya es de octubre, 14 de octubre. Muy bien, adelante, por favor. Estoy esperándoles. Vamos a ver quién se lleva el premio hoy. Dije el orden Sí. que iría, sería C, B, D, Un momentito, F, un momentito, un momentito. Nombre primeramente, por favor. ¿Cuál es su nombre? Emanuel Mamani. Emanuel Mamani. Mamani. Mamani, Sí. muy bien. ¿Cuál es su propuesta, mi amigo? Yo digo que es del A, pasa al C, después Ya. pasa al B, después al D, después al E. F. Luego, después de E, ¿a dónde? No, después del D al F De D y a del, F. A F me dijo. y del A F, muy bien. F Luego a E a y, E. y de E a A. De E a A. Ya. Pero parece que no son todos los tramos. Usted me ha dicho A, C, D, No, A, F, C, A, B, C, A, C, B, B, D, B primero, ¿no? no, Luego, A, C, B, ya, D, ya, F F, y E. Y después E, va a la. ¿No? ala. Muy bien. Vamos a ver si eso es cierto. Usted me dijo, tiene que recorrer todos los tramos. A, B, B, D, D, C. DC me dijo, no. D, después de D, F me dijo, ¿no? F, de F, E y de E a A. Pero aquí no ha recorrido el tramo FB, no hay el tramo FB, ¿no? A ver, no está, ¿por qué no vuelve a repensar? Tiene el grafo euleriano, indica que tiene que recorrer el empleado todos los tramos, no importa si llega a los nodos dos veces, dos o más veces, no hay problema. Pero tiene que recorrer por los tramos una sola vez. Su compañero dijo de A a B, de B a D, de D a C, y luego de aquí a E, luego a aquí, de D a F, de F a E y de acá a A. Pero hay unos tramos que no están recorriendo. A ver si hay otra propuesta. Se me equivoqué. ¿Alguien tiene otra propuesta? Dije yo. Inge, Sí, quiero sí. tener la respuesta. ¿Puedo Nombre, decirle? Inge, Daniela Paso. Daniela Paz. yo también lo hice, Inge. Nombre, Aliaga Sosa. Aquí otro Inge. Aliaga, Aquí otro. Sosa. Aquí Inge. Aliaga Sosa, Inge. Y Sosa. Muy bien, aquí. ya, Josué, listo, Josué. listo. Ya. Vamos a empezar con Daniela Pasas. Deme su recorrido. De A a B, Ya, de B a C, ya, C a E, ya. de E a F, ¿De E a dónde? a F, A F. de Luego, F a B, de F a B, de B a D, de B a D, de D a F, de D a F, F a de F A a C, a C, ya, de C a E de C a E y de E a A. y de E a A. Ya, puede ser. A ver, señor Aliaga Sosa, por favor. Ya. De A a C, De A a C, de C a E, de C a E, de E a D, de E a D, de D a C de D a C, y de C a B, de C a B, de B a D, de B a D, de D a F, de D a F, de F a E, de C a E, de E a A, de E a A. Muy de bien. A F, A F, de F a 11, digo a B, a B, ya, y de B a A.
de B a A. Muy bien. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Pues aquí vamos a poner... A ver. Ahí está. Es la respuesta correcta. Es A, B, C. A, B, ahí está, miren, es A, B, C, A, B, C, D, F, F, D, acá, F, D, luego E, C, A, E, F, A. Y hemos recorrido todas las ramas. Ahora, atención, por favor, bueno, han hecho un esfuerzo, por lo menos han hecho un esfuerzo, Daniela Pasa y Aliaga, pero ¿cuál de ellos se ha acercado más? Puede darse el caso, atención, por favor, como son problemas de programación lineal, pueden haber más de una solución, o sea, más de un punto óptimo. Pero yo quisiera que vean con los datos que que han pasado tanto el señor Apasa como el señor Aleaga y confronten con estos datos que están acá. Ahora, ustedes pueden tener, puede darse el caso, ¿sí?, de que existan dos respuestas, dos o más respuestas, claro, porque es un caso especial de la programación lineal, pueden haber más de dos puntos óptimos. Pero por lo que estoy viendo, por la información que han dado, en algún caso estamos transitando doblemente por cada uno de los arcos. Una sola vez se puede recorrer los arcos. De todos modos, ahí tienen la solución y han hecho nomás un esfuerzo interesante. Daniela Pasa. Aquí está Daniela Pasa. Y Aliaga Sosa. Aliaga Sosa. Muy bien. De acuerdo. Para no perder mucho el tiempo, vamos a continuar. ¿Se entendió, verdad? Lo que quiero es de que entiendan, por favor, de que según el método euleriano va a haber solución, ¿sí?, en que esta persona recorra todos los tramos, ¿sí?, todos los tramos una sola vez y regrese al mismo punto. Y va a haber solución cuando el número de vértices sea par. Y en este caso el número de vértices es par, por lo tanto hay posibilidad de que exista una solución. Si fuera impar, no hay posibilidad. Entonces tomamos AB, BC, C, D, D, B, B, F, F, D, F, D, D, E, C, C, A, E, F, E, F y F, A, de vuelta. Entonces, se ha recorrido todo el tramo, se han recorrido todos los tramos, ¿sí? No importa si llegamos al mismo nodo por más de 2 veces, no hay problema. Muy bien, esto ha servido un poco para orientarnos. Y veamos ahora qué pasa con el gráfico hamiltoniano. El euleriano es de que tienen que pasar todos los tramos y el vértice, no hay problema, pueden tocar los vértices más de 2 veces. Pero el hamiltoniano cambia, ¿sí? Es otro matemático que ha estudiado aproximadamente por la misma época, o tal vez un poquitito más después, porque van a ver ustedes la vestimenta, ahí está Hamilton, ¿sí?, el creador de este grafo, ¿sí?, y el que dice, un camino hamiltoniano es aquel que recorre todos los vértices de un grafo sin pasar 2 veces por el mismo vértice. En el otro había que recorrer todos los tramos y el número de toques de llegadas a un vértice no era mayor problema, pero aquí en el grafo hamiltoniano solamente puede llegar una sola vez a un vértice, ¿de acuerdo? Si el camino es cerrado, se dice que representa un ciclo hamiltoniano.
En 1856, casi un siglo después de Euler, inventó un juego denominado el dodecaedro del viajero, ¿sí? Que es un dodecaedro en el espacio, pero para poder ver se representa en un grafo de este tipo, ¿no? Y consistía en encontrar un circuito cerrado a lo largo de las aristas del poliedro que pasara por todos los vértices sin repetición. Entonces, lo que les decía, el dodecaedro, sí que tiene 12 caras, sí se puede representar en un plano en 2 dimensiones de esta manera, y utilizó Hamilton para poder resolver, sí, el problema que se ha presentado, es decir, cuál será el recorrido que va a seguir una persona. No importa si recorre 2 veces el mismo tramo, pero solamente tiene que llegar una vez a cada uno de los vértices. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de aplicación, ¿sí? En este gráfico se representan en los vértices algunas de las ciudades de Bolivia que debe visitar el agente viajero, y las altitudes corresponden a las distancias existentes entre las ciudades. Debe plantearse el itinerario que permita visitar todas las ciudades y retornar al punto de partida. Casi muy simple de ver acá, ¿no? ¿Cuál va a ser? Va a recorrer una vez a cada uno de los vértices. La Paz, Cochabamba, Cochabamba, Oruro, Oruro, Sucre, Sucre, Monteagudo, Monteagudo, Santa Cruz y Santa Cruz, La Paz. Veamos si estamos en lo correcto. Cumpliendo con las condiciones del grafo hamiltoniano, es decir, un agente viajero solo debe visitar los nodos una vez nada más y debe retornar al mismo. Entonces se sugiere la ruta, la que hemos visto. AC, no, miren. AC, CD, EE, EF, FB y A. Hemos tocado todos los puntos, todos los vértices, una sola vez. Tal vez este sea el más correcto, ¿no? Entonces, se puede sumar al kilometraje y se dice que para poder recorrer, sí, pueden haber más de una solución, pero en esta solución la distancia es de 2.280 kilómetros, que cubre todo el grafo. Veamos nuevamente. A ver, yo había propuesto AD, DE, pero el problema es de que hay una sola, no hay otra posibilidad, porque miren, si vengo por AD, DE, C, B, fíjense, ya no he tocado, no puedo tocar 2 veces, una sola vez. Entonces, AC, CD, DE, EF, B, FB y finalmente terminamos en A. Y esto es lo que se está proponiendo. Inge, pero no sé, o sea, es necesario pasar por todos los caminos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si Aquí fuera no, así. no. Aquí en el hamiltoniano, no, en el hamiltoniano solamente tiene que tocar a los vértices una sola vez. Debe llegar el viajero a los vértices por una sola vez. No importa si es que recorre 2 veces el tramo, pero no va a haber esa posibilidad, ¿no? Por eso volvamos nuevamente a recorrer. AC, CD, DE, EF, EB y nuevamente retornar. Se ha tocado una vez nada más el vértice. De eso se trata en el grupo, en el hamiltoniano. Veamos otro ejemplito. ¿Alguna pregunta más, estimado amigo, para aclarar la idea? No, Inge, pero ahorita igual se puede de A a D, y de D a C, de C a E, de E a F, de dícteme nuevamente. De A de A a D, a D, una. de D a C, De D a C, de C a E, de C a E, de E a F, de E a F, de F a B de F a B, y de B a A. de B a A. Sí, este es el mismo, el que se sugiere. No, es al revés, el otro C es usando, empezando con D directamente. Igual se podía. Sí, igual, claro, sí, pero ahora lo que tendríamos que ver es cuál es más conveniente, ¿no? Tal vez es más corto venir por acá, ¿no? Hay que sumar esto de acá. Si tomamos la ruta que usted indica, vamos a ver si es mayor a 2.280 kilómetros. ¿Lo No haremos? es mayor, he calculado, sale 2.571. Es mayor, ¿no?
Sí, es Claro, mayor. es mayor. El tramo que está ahí en su Word, entonces sí es el más pequeño. De Claro, ese de verificarlo aquí por a otro aquí, lado ¿no? sale como 3 encontrado y este es el más pequeño ahorita. Sí, correcto, correcto. Sube un poco más. ¿Cuál es su nombre, amigo? No, la última persona que intervino indicando de que es mayor. Ah, Wilder Quispe. ¿Wilder qué? Quispe. Wilder Quispe. Quispe. Wilber Quispe. Wilder Quispe, Wilder, ¿no? dije Wilder, no Wilber. Mucho me confundí. Wilder, sí, Wilder, Sí, sí, con D. Wilder Quispe Condori, ¿verdad? Sí, Muy sí, todo bien. correcto. Muy bien, por eso pueden haber varios recorridos, pero uno de ellos tiene que ser el menor, ¿no? Entonces, de esa manera hemos podido determinar que evidentemente es más conveniente seguir la otra ruta. Pero la idea no es tanto encontrar la ruta la ruta más corta. Eso de la ruta más corta vamos a estudiar siempre con un algoritmo específico. Aquí solamente es la idea de la solución hamiltoniana y de la solución euleriana y la diferencia nada más. En esta primera parte, a manera de entrenamiento. Ahora entramos rápidamente al segundo problema, que es el método de transporte. Vamos a estar todavía, son las 2:25. Vamos a estar hasta menos cuarto aproximadamente. Voy a darles un poco más de tiempo para que puedan resolver el examen que ya está hecho. Solamente una introducción nada más al capítulo de transporte. Este capítulo de transporte, les he indicado ya, ha sido efecto del Premio Nobel de Matemáticas en 1939, porque fíjense, en esa época no se había planteado la solución todavía por el método simplex del doctor George Dantzig, que ellos estaban trabajando para el gobierno de Estados Unidos justamente en estos temas de investigación para los problemas de guerra, ¿no? Sí, varios de los matemáticos que los estudiamos y los vamos a seguir estudiando en esta asignatura se han desarrollado en la Segunda Guerra Mundial, porque eso dice que la investigación de operaciones viene de ese nombre, de la investigación de operaciones de guerra. Pero estos dos caballeros, tanto Koopmans como Kantarovich, que son los creadores y los premiados con el Nobel en 1939 en el ámbito de las matemáticas, creo que no se estaban imaginando lo que iba a pasar un poco más después con su algoritmo de solución. Entonces, ¿cuál es el problema simple del transporte? Aquí tengo una fábrica, ¿sí? Supongamos que sea una fábrica de cemento y tengo que trasladar a la ciudad de La Paz. Entonces, vamos a denominar X sub I sub J o X sub I al recurso enviado de A a B. Y C va a ser el costo unitario de envío. Y el costo unitario de envío es unidad monetaria sobre unidad física. O es el origen y D es el destino. Por lo tanto, en este caso, el costo total simplemente va a ser el efecto de multiplicar el costo unitario, que se va a expresar en unidades monetarias por unidad física, por el recurso enviado, que se va a expresar por unidad física. Consiguientemente, unidad física, que está en el numerador, con unidad física, que está en el denominador,